Buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el desarrollo institucional y vida cotidiana, que vendría a ser el capítulo 4 del libro Historia de la UNI, tomo uno. Primero les voy a hablar sobre la entrada a la salida en la Escuela de Ingenieros. La vida de un alumno en la Escuela de Ingenieros comenzaba con su inscripción, donde debía presentar tanto su certificado de estudios secundarios o diploma universitario, junto con una solicitud de ingreso. Si provenía directamente de la secundaria y aprobaba el examen de selección, ingresaba a la sección preparatoria, que inicialmente duraba un año, pero que luego se extendía a dos si no lograba avanzar rápidamente el alumno. Algunos estudiantes podrían permanecer hasta más tiempo en esta sección antes de lograr pasar a las secciones especiales. La formación en la escuela incluyó tanto como exámenes parciales y finales, prácticas en laboratorio y visitas a fábricas, así como la realización de proyectos prácticos como el diseño de obras de ingeniería. Al final de la carrera, el estudiante debía presentar cierto proyecto de graduación y tras ser evaluado por el consejo directivo y otros profesores, podían recibir el título de ingeniero, algo así como lo que hoy conocemos como una tesis. El sistema de evaluación era ciertamente riguroso, con exámenes escritos y orales, y la asistencia a las clases eran de manera obligatoria. La calificación final se calculaba con base en exámenes parciales, interrogaciones, problemas, asistencias y, claro, el examen final. Además, se consideró también la participación activa en clases y prácticas. La escuela también implementó un sistema de penalizaciones, tanto por inasistencias, aunque las faltas justificadas por enfermedad o por fuerza mayor también eran contabilizadas. Les hablaré sobre la sección preparatoria en la Escuela de Ingenieros. La sección preparatoria fue establecida en 1878, aunque comenzó en sí a funcionar en 1876, con el objetivo de preparar a los postulantes en las secciones especiales, que no tenían los conocimientos básicos. Estas secciones cubrían materias como matemática, física, química, geometría y dibujo técnico, esenciales para quienes querían estudiar ingeniería, pero no contaban con una formación previa lo suficientemente buena como para rendir bien en la universidad. Sin embargo, la preparatoria fue un tema controvertido. Esto porque la Universidad de San Marcos consideró que debería ser un paso solo para los bachilleres, licenciados o doctores en ciencias, mientras que algunos padres veían la sección como un retraso innecesario para la profesionalización de sus hijos. Además, los estudiantes se enfrentaban a una gran carga académica, realmente difícil y en muchos casos prolongada. A pesar de las críticas, la escuela ingeniera defendió la importancia de la preparatoria y asignó a los mejores profesores de la época, como por ejemplo José Granda y Francisco Javier Wakulski. En 1890 se discutió la necesidad de hacer más aceptable la sección ante la sociedad, destacando que muchas escuelas europeas también tenían una proposición previa similar. La preparatoria inicialmente duraba aproximadamente entre un año, pero debido a que muchos alumnos necesitaban un poco más de tiempo, se extendió a 2 años en 1900, con un tercer año opcional en casos excepcionales. Esta reorganización fue oficializada en 1905 y se continuó ajustando hasta 1909, con una reforma curricular que enfocó la enseñanza de la física y la química en aplicaciones de prácticas para la ingeniería. La sección preparatoria, por tanto, podríamos decir que fue un paso fundamental para garantizar que los estudiantes llegaran a las secciones especiales con una base sólida, aunque no hubo exente de desafíos, tanto por los estudiantes como por la sociedad que cuestionaba cierta necesidad de esta sección. Ahora les hablaré sobre las secciones especiales. Previamente se ha escuchado durante la exposición hablar de las secciones especiales. Esto lo vamos a aclarar un poco en esta parte.
ya que desde su creación, las secciones especiales fueron como el acceso a la escuela de ingenieros. Y esto fue ciertamente un tema complejo. Inicialmente, la mejor vía de acceso era a través de la sección preparatoria, pero la Facultad de Ciencias de San Marcos defendía que sus graduados pudieran ingresar directamente a las especialidades que desean. En la práctica, sin embargo, los graduados debían rendir exámenes y a veces cursar la preparatoria. En 1899 se conformó una comisión para definir cómo armonizar las normativas entre ambas instituciones, lo que llevó a una resolución que permitió que los egresados de San Marcos pudieran ingresar directamente a las secciones especiales, aunque primero debían rendir solicitudes adicionales si no tenían las materias necesarias. La escuela, con su enfoque práctico, insistía que la formación de ciencias debía estar orientada tanto a la ingeniería, algo que no siempre se cumplía en San Marcos. A medida que avanzaban los años, los profesores de la escuela seguían exigiendo que los egresados de San Marcos pasaran por un examen de acceso para asegurar su preparación adecuada antes de empezar una nueva carrera. En cuanto a la especialidad de las escuelas, inicialmente ofreció dos especialidades, minas y construcciones civiles. Sin embargo, a medida que Lima se fue urbanizando, se detectó la necesidad de crear especialidades nuevas, como construcciones urbanas que combinaban arquitectura e ingeniería civil. Aunque la propuesta no se concretó inmediatamente, hasta que en 1902 se iniciaron los preparativos para la creación de la sección arquitectura. Por otro lado, en 1894 se comenzó a pensar en la creación de la sección de ingenieros militares y en 1895 se presentó un proyecto para su establecimiento, aunque no se concretó hasta mucho después. A lo largo de los años, varios oficiales militares se matricularon en la escuela, aunque hubo conflictos con las autoridades para poder coordinar de manera óptima las prácticas militares con las actividades académicas. En 1895 también se propuso la creación de la sección de Ingeniería Industrial, que fue aprobada no hasta 1898 y comenzó a funcionar a principios de 1901. Aunque la demanda de ingenieros industriales fue moderada, la sección se mantuvo un papel clave en la dinamización del desarrollo industrial en el país. Finalmente, en 1903 se crearon los estudios de ingeniería eléctrica, inicialmente como un curso de posgrado, pero la implementación de esta especialidad se retrasó por ciertos problemas logísticos y de infraestructura. A pesar de los conflictos internos y las dificultades de la instalación de laboratorios, la enseñanza de electricidad comenzó a tomar forma, aunque la sección de electricidad no se consolidó completamente hasta después de la muerte de Babbage en 1909. Ahora, los estudios complementarios. En los primeros años de la Escuela de Ingenieros, el perfil de los ingenieros no estaba tan claro definido como lo está hoy en día. Se buscaba formar ingenieros con competencias generales para concebir, diseñar, dirigir grandes obras públicas, con especializaciones dependiendo al enfoque dentro de las competencias y destrezas específicas. A medida de que lo que avanza la formación de algunos estudiantes, especialmente los destacados, aspiraban a graduarse en más especialidades. Para facilitar esto, en 1892 se construyó una comisión que propuso la creación de un curso complementario para permitir que los graduados de una especialidad pudieran obtener un segundo título en otra especialidad. Esta propuesta fue aprobada hasta 1893, permitiendo a los graduados de minas obtener el título de ingeniería civil, tras cursar 6 materias adicionales y desarrollar proyectos específicos, de manera similar a los graduados en civiles, y pudieron obtener el título de minas, después de complementar los cursos adicionales y realizar ciertos y una gran cantidad de proyectos. Aunque la opción estuvo disponible, no fue muy aprovechada, con solo 3 alumnos que utilizaron este método de graduación o de estudios complementarios, hasta 1909. Yo les hablaré sobre el desarrollo curricular. La evolución del currículo en la Escuela Especial de Ingenieros, hoy UNI,
entre 1876 y 1909. En el contexto de la modernización de Perú, durante este periodo se amplió la oferta educativa con nuevas especialidades industriales y electricidad, aunque esta última no llegó a implementarse de inmediato. Además de reforzar áreas como metalurgia, construcciones urbanas, tecnologías industriales y electricidad, estos cambios respondieron a procesos como la industrialización, urbanización e integración al mercado nacional e internacional. También se fortalecieron los recursos de física, química y construcción de máquinas, sentando las bases para futuras especialidades como ingeniería mecánica en toda la línea con las nuevas demandas del país. Ujú. En contacto con la realidad. Desde sus inicios, el Perú dio gran importancia a las prácticas de campo, laboratorio y a los proyectos de grado. Estas actividades no solo eran complementarias a la teoría, sino que presentaban un verdadero acercamiento al ejercicio profesional y al mismo tiempo ofrecían servicios a la comunidad y al sector educativo. Las actividades formativas destacadas son, como ya lo mencionamos, prácticas de laboratorio, dibujo técnico intensivo, visitas guiadas a empresas y obras, levantamientos topográficos y proyectos de grados. Entre las décadas de 1881 y 1890 se iniciaron trabajos topográficos según los estudios de obras públicas y visitas a zonas mineras como la minera Yauli, Huarochirí y Cerro de Pasco. Se comenzaron las excursiones científicas financiadas por la escuela o por un apoyo externo. Se enfrentaron a desafíos logísticos como el clima, costos y transporte. Entre la década de 1881 y 1900 se ampliaron los estudios e inclusión de nuevos sectores como la industria petrolera en Talara y Zorritos. Se integraron aspectos de ingeniería militar en la formación y se formalizó el proyecto de grado como requisito de graduación. Entre la década de 1901 a 1910 se continuó con el impulso práctico a visitas y estudios topográficos y metalúrgica. Se explotaron nuevas regiones como Cajamarca y La Libertad. Las excursiones no solo formaban profesionalmente a los estudiantes, sino que también generaban información valiosa sobre la realidad nacional para la escuela. En conclusión, el contacto con la realidad fue clave para la formación de los ingenieros peruanos, fortaleciendo el vínculo entre teoría y práctica y posición a la escuela como un actor activo en el desarrollo técnico y territorial del país. En la parte de Learning English, ¿no? Tenemos, ¿no? Que reconociendo la relevancia del inglés en el ámbito profesional, ¿no? La UNI decidió incorporar estos programas junto con otros idiomas para mejorar la competencia lingüística de sus estudiantes, facilitando su acceso a información técnica y oportunidades internacionales. La escuela está hecha a imagen de las escuelas francesas, ¿no? Como vimos en sus inicios, ¿no? Tienen materiales, equipos traídos de allá, profesores también. El director mismo también estudió en una escuela francesa, ¿no? Entonces, el francés se dominaba, ¿no? Porque tenían documentos y el material y los equipos también estaban en francés. Eh, Habich en 1894 eh, notó la crecida del inglés, ¿no? Estaba posicionado como segundo idioma más hablado en América y por eso decide incorporarlo, ¿no? A través de clases, ¿no? Y en 1902 entra el inglés, ¿no? En la escuela, ¿no? Como un programa de 2 horas a la semana. Siguiendo con los señores profesores, ¿no? Bueno,
Nos hablan del papel fundamental del cuerpo de docentes en la formación de ingenieros, abordando aspectos como la calidad de enseñanza, la investigación y la influencia de los profesores en la vida universitaria. Para el nombramiento de los profesores, este era promovido por el mismo cuerpo de docentes en la escuela, ¿no? Los profesores eran nombrados por otros profesores, ¿no? Y rara vez se necesitaba o se nombraban a especialistas, ¿no? Como científicos o profesionales en el ámbito para que puedan enseñar, ¿no? Em, la procedencia de los profesores también se equivalían en cuatro, ¿no? La procedencia eran de cuatro distintos lugares, ¿no? Como la Universidad de San Marcos, ¿no? De Francia, ¿no? También de la propia escuela, como vamos a explicar ahorita en un rato, y el cuerpo de ingenieros y arquitectos del Estado y los ministerios, ¿no? Con respecto a los ingenieros del Estado y ministerios, se tenían ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja de estos ingenieros del Estado era que al estar en contacto con obras de mayor envergadura y, bueno, que se daban en el país, ¿no? Em, Podían enseñar acerca de eso, ¿no? Se tenía una ventaja ahí. La desventaja era que a veces faltaban a clases porque el Estado requería que estuvieran en ciertas obras, ¿no? De ingeniería para que ellos, bueno, trabajen ahí, ¿no? Esa era la ventaja y la desventaja, ¿no? Luego los exalumnos, ¿no? Comenzaron, a ser de profesores, ¿no? Ahí sale la palabra de ingeniero profesor, ¿no? Bastantes exalumnos formaron parte del cuerpo de docentes, ¿no? Después de haberse graduado, ¿no? Y esa sería la parte de los señores profesores. En la parte de la vida estudiantil, ¿no? Se explora, ¿no? La experiencia de los estudiantes más allá del aula, incluyendo la participación en organizaciones estudiantiles, actividades culturales, deportivas y sociales que se fueron dando, ¿no? O se fueron creando, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Que contribuyen al desarrollo integral del alumno, ¿no? Y estas actividades, ¿no? Conforme pasa el tiempo, ¿no? Constituyen también créditos para que el alumno pueda graduarse después, ¿no? No solo basta con los cursos que ya, sino que también tiene que tener en actividades extracurriculares, pues, ¿no? Eso también valen créditos, ¿no? Para poder graduarse después, ¿no? Este sería todo por mi parte. Dejo el siguiente para mi compañero. Ok. Ok, ahora vamos a hablar sobre la parte de dirección, administración y servicios. Durante las décadas fundacionales de la UNI, desde 1876 hasta 1909, la organización administrativa y la dirección académica estuvieron marcadas por la influencia determinante de Eduardo de Javich, quien lideró casi ininterrumpidamente la escuela. El Consejo Directivo y el Consejo de Perfeccionamiento gestionaron desde los asuntos académicos hasta los financieros, pasando por el nombramiento de personal y reformas curriculares. La administración interna se estructuró con eficiencia. Hubo un crecimiento sostenido en la plantilla de empleados administrativos y técnicos, y se establecieron funciones claras para los inspectores, archiveros y tesoreros. Pese a las dificultades económicas, el cuerpo administrativo fue reconocido por su compromiso. La escuela también supo proyectarse institucionalmente a través de actos públicos, ceremonias solemnes y la participación en exposiciones internacionales. Ahora, en cuanto a la estructura, la escuela pasó por diversos locales, desde su sede en San Marcos, luego en el Instituto Científico de Granda, el convento de Santo Domingo, hasta establecerse finalmente en el local de Espíritu Santo, el cual, pese a refacciones constantes, resultó insuficiente para la creciente demanda académica. Los alumnos participaron activamente en las obras de acondicionamiento y ampliación. El proceso culminante de esta etapa fue la reforma educativa de 1909, impulsada por Fernando Fuchs. Esta apuntó a modernizar la enseñanza mediante revisión de programas, creación de nuevos cursos, fortalecimiento de prácticas, instalación de gabinetes científicos y ajuste de plan de estudio. Aunque no todas las propuestas fueron aceptadas, como por ejemplo la eliminación de exámenes o el taller manual, se sentaron las bases para una transformación académica más coherente con las necesidades técnicas del país. Bueno, en conclusión, la UNI nació con una clara vocación de modernización y servicio al país, siendo pionera en la profesionalización técnica gracias al liderazgo de Javich y al rigor administrativo de sus órganos del gobierno.
La dirección académica mostró una vista progresista, promoviendo servicios complementarios como los museos, laboratorios e imprenta, fundamentales para la formación práctica de futuros ingenieros. Las dificultades estructurales y económicas no impidieron el crecimiento institucional, sino que fortalecieron el compromiso de docentes, empleados y estudiantes en la consolidación de la escuela. El traslado de Espíritu Santo fue un hito logístico institucional, aunque el local presentó carencias que evidenciaron la necesidad de una sede más adecuada a largo plazo. La reforma de 1909 marcó el inicio de una nueva etapa educativa, con énfasis en la actualización curricular, integración práctica y vinculación con la industria nacional, anticipando los cambios del siglo XX. Muchas gracias.